Buenas noches, seguimos entonces con Tertulia Teológica. Hoy continuamos hablando de Orígenes. Hermano Joel, por favor. Gracias. Entonces, Orígenes viajaba, y en uno de sus viajes, pasando por Cesarea, lo ordenaron. Lo volvieron un presbítero, parece. Eso no lo habían hecho en Alejandría. Y eso, pues, hizo que se enojara bastante el pastor en Alejandría, Demetrio. En un debate, entonces, lo habían ordenado. También había este otro suceder que en un debate contra un gnóstico, y los gnósticos afirmaban la predestinación, ¿sí? Ellos siempre la afirmaban. Y ellos decían, y él estaba debatiendo con el gnóstico Orígenes, y el gnóstico estaba diciendo que pues la predestinación se puede ver, por ejemplo, en el caso de Satanás, que está condenado, está predestinado a condenación. Orígenes le dijo que el libre albedrío era una verdad. Él lo hacía por negar el gnosticismo. Dice, no, es que no hay predestinación, hay libre albedrío. Y él hasta llegó a decir que hasta el diablo tiene la posibilidad de arrepentirse. Y eso lo metió a Orígenes en muchos problemas. Hasta con Roma, hasta tuvo que viajar a Roma a explicarles qué es lo que estaba diciendo. Y él les pudo explicar y estuvo bien con ellos. Pero en Alejandría, para Demetrio, fue el colmo. Y trató de condenarlo. Llegó a otras iglesias y dijo, hay que condenar a Orígenes. Pero no lo apoyaron en las otras regiones. Entonces Orígenes quedó muy mal con Demetrio y salió de Alejandría y se quedó en Cesarea, donde lo querían. Y ahí le llegaron muchos alumnos y ahí hizo mucho de su trabajo de predicación y comentarios y enseñanza. Entonces ahí ya empezó en realidad su vida pues afuera de Alejandría. Viajó, escribió, enseñó, debatió, se pronunció sobre muchísimas cosas, porque todos le pedían, ¿no? Diga qué es la situación aquí, cómo hablamos acerca de eso, qué piensa Orígenes usted de eso. Y muchas de las cosas sobre las cuales se pronunció son cosas sobre las cuales no había claridad. Y eso le va a causar también a él problemas después. Que él realmente fue un teólogo especulativo. Y ser un teólogo especulativo en ese momento pues es algo controversial, aunque yo creo que la teología debe ser en algo especulativa. El problema es que si no especulas, ¿cómo avanzas? ¿Sí? Ese es el problema. Nosotros decimos, aquí en Westminster dicen que quieren tener una teología radicalmente no especulativa. Pero yo no creo que es posible. O sea, si sacas inferencias de lo que dice la Biblia, no lo que dice directamente, pero inferencias de lo que dice directamente, o si sacas inferencias de lo que has visto en la teología, creo que estás especulando, estás viendo qué más puede haber. Y entonces yo creo que eso es algo que ocurre antes de definir definitivamente la doctrina. ¿Y cuándo está viviendo Orígenes? Pues está viviendo antes de que tengamos siquiera definida la doctrina de la Trinidad. De hecho, mucho menos todo lo que sigue. Sí. De hecho, en un sentido se puede ver como la situación que se da entre la teología sistemática y la Biblia. A veces, para argumentar alguna teología sistemática, se utilizan versículos que realmente no como que no caben con claridad en cierto aspecto. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se argumenta en la confesión de fe en relación a la autoridad de las Escrituras, y os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Entonces, ese texto está ahí afirmando pues la solidez de las Escrituras, pero tal vez no es es algo que estamos infiriendo, ¿verdad? Sí. Es algo que inferimos, pero no realmente es lo que
el texto nos está argumentando, pero está en la confesión. Entonces a veces el teólogo sistemático recurre a hacer inferencias de ciertos textos para poder acomodarlo a la doctrina y argumentarla, ¿no? Sí, pues decimos que Dios es un ser con 3 personas. Nunca nos dice en la Biblia que son personas, no usa esa palabra. Pero es la única forma de hablar de eso sin dejarlo caer en herejía, entonces se necesita. O, por ejemplo, la doctrina de la inerrancia de la Biblia, que no tiene errores. Eso no se formula hasta el siglo XIX. Y la verdad, la Biblia no dice abiertamente, o sea, la Biblia no tiene errores. Dice que Dios expira, Dios respira toda palabra bíblica. Inferimos de eso, pues que Dios no respira error, ¿no? Dios no, su aliento no es erróneo. Las palabras que salen de Dios son verdaderas en todo el sentido de la palabra, entonces no tiene errores su palabra. Pero eso esa inferencia no se hace en forma doctrinal como la tenemos ahora hasta el siglo XIX. Y en nuestro tiempo esto siempre sigue, ¿sí? Hoy acabamos de debatir el teísmo abierto. Eso fue el tema a principios del milenio, ¿verdad? Hemos tenido debates sobre la continuación o el cese de los dones extraordinarios y se sigue algo de eso, ¿verdad? Estamos ahora debatiendo, yo creo, método teológico, con lo que hace pocos meses sucedió en cuanto a nuestro entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Que es lo que es el mismo tema que acabamos de tocar. Mañana, yo creo, estaremos debatiendo si tenemos que tener una metafísica premoderna, en vez de moderna o posmoderna, premoderna, para mantener nuestra teología ortodoxa. Yo creo que eso es lo próximo, pero quién sabe. La impasibilidad de Dios también es un debate que se está dando. Si Dios tiene pasiones o... Sí. Pero eso ya quedó formulado, pero sí es algo que se debate y quizás van a salir más preguntas acerca de eso y más. Porque aún autores reformados manifiestan digamos que Dios es impasible, pero otros creen que sí, que hay una pasión de Dios. Siempre se están dando situaciones en la historia, reflexiones, argumentaciones, y la Biblia de alguna manera no nos aclara la idea total, sino que nos toca ir a inferirla con lo aprendido y con lo que podemos sacar de ella, ¿no? Que es la idea. Pero lo inferido también es bíblico. Exacto. Sí. No es una inferencia absurda o irracional, ¿no? Es una inferencia pensada, reflexionada con el texto bíblico, ¿no? Sí. Son a veces los herejes que arguyen, dicen, no, es que no hay que añadirle a la Biblia, porque quieren rechazar las buenas inferencias que son parte de la teología sana. O sea, no puedes tener una doctrina aislada. Cuando tienes una doctrina, siempre está asociada a otras doctrinas. Y a veces los herejes quieren quitar esas asociaciones porque pues ayuda a que todo se caiga. Por eso tenemos que mantener, me parece importante mantener, por ejemplo, nuestra confesión. La confesión bautista de Londres no es simplemente una agregación de varias doctrinas, es un símbolo coherente, tiene su sistema, se relacionan todas las partes y realmente no se puede dañar una parte sin dañar todo, y por eso es difícil de actualizar un documento que ya tiene 400 años. Y en un sentido ahí es donde está también la lucha del biblista, ¿no? Con tratar de literalizar muchas cosas, sí, y no encontrar como lo que lo satisface, ¿no?
Sí, sí. Esto es un problema que surge también con Orígenes y va a ser parte del debate sobre las naturalezas de Cristo, que los de Alejandría pues tienen el pensamiento de Orígenes y la alegoría. Los de Antioquía, no lo estoy diciendo bien, ¿verdad? ¿Es Antioquia? No. Antioquía. Los de Antioquía tienen una interpretación más literalista, que a veces se celebran por eso, pero ellos también tienen muchos problemas con herejes, porque no quieren interpretar bien las implicaciones de algunas de sus cosas, y ahí se meten en el nestorianismo y otros errores así. Eso es algo interesante que veremos después, pero tiene que ver con Orígenes. En Alejandría se hace ese tipo de interpretación que busca, vamos a hablar más de esto después, pero decimos brevemente que es como que busca entrar adentro de la Biblia, como estar adentro de la mente de Dios y ver cómo se conectan las partes y qué sentido tiene y cómo dan un sistema coherente en lo que hacen. Eso es algo que hace... pues que ayuda a comenzar Orígenes. Él escribió mucho y por su contexto tuvo que especular y le causaría problemas después en términos de su reputación. La reputación de Orígenes ha sufrido también porque hasta hoy seguimos tratándolo como si tuvo que saber lo que no se lograría aclarar teológicamente hasta siglos después. Esto es algo que estoy aprendiendo yo, que siempre se hace. Es acusado a veces del subordinacionalismo. O sea, creer que un miembro de la Trinidad es subordinado a otro. Que primero viene el Padre, digamos, segundo el Hijo, luego el Espíritu. ¿Ibas a decir algo? Recordamos a los oyentes, a los hermanos, amigos que nos escuchan, que ese tema lo pueden encontrar en los programas anteriores, ya sea en la página de Gracia de Amor o en el YouTube de la Iglesia del Redentor, y ahí van a encontrar el debate por si quieren profundizar o lo que Joel en este momento nos está explicando. Solo era eso. Ok. Entonces, a veces los teólogos dicen que Orígenes es un subordinacionalista, ¿sí? Si es simplemente una descripción de lo que él dijo no es muy útil. No hay que describir en términos de nuestra actualidad o de un tiempo después de Orígenes a Orígenes, porque eso es un anacronismo, es imponerlo de después, antes. Entonces, si es simplemente una descripción que describimos a Orígenes como un subordinacionalista, que lo hacen los teólogos sistemáticos, o por lo menos en mis clases lo han hecho, no me parece muy útil. Si es una evaluación, si es más que una descripción, decir que es un subordinacionalista, si es una evaluación, lo evalúa a base de lo que él no logró y no a base de lo que sí logró. Y así no debemos evaluarlo. No debemos hablar de él en términos de la doctrina de la Trinidad completa, porque no la tienen en ese momento. Debemos ver qué es lo que logró, no sabiendo qué es lo que se puede decir acerca de la Trinidad si no tienes la palabra persona. Si haces eso, vas a entender un poco más de la situación de Orígenes. Vas a ver, no es difícil decir algo que hoy llamamos ortodoxos sin la palabra persona. Y él carecía de esa palabra y no se la inventó. Entonces eso es importante para entender por qué ha sufrido la reputación de Orígenes. Pues lo tratamos de esa forma que realmente no tiene que ver con lo que él hace. Llegamos al fin de su vida. Y en la persecución de Decio, en el 250, recuerden que hablamos de Decio. Decio fue cuando estaba empezando a colapsar el Imperio Romano y él es el que saca estos certificados, que todos tienen que conseguir un certificado que han dado honor al emperador. Entonces esa es la persecución. Durante esa persecución capturan a Orígenes y ya tiene ¿cuántos años?
65, ¿verdad? Tiene 65 años, lo capturan, lo torturan y luego lo sueltan. Y unos años después murió, en el 53 o en el 54. Ya no sabemos más de él. Parece que no escribió más después de eso. Quedó muy maltratado por su tortura, porque tenía 65 años ya. Pero él no negó al Señor. Fue torturado por su fe y creemos que murió después a causa de las heridas que sufrió. Y esto, yo creo, debe influir nuestra evaluación de él, que fue fiel bajo tortura y no negó a Cristo. Debemos honrarle por esto y buscar evaluarlo con seriedad. Y no siempre se hace. Pues ese es como mi mensaje. Orígenes es uno de mis héroes y yo quiero que lo tratemos por lo menos en forma justa. ¿Ibas a decir algo? Eso que la tradición, la tradición no realmente no hace una exaltación de Orígenes, y sí, lo que nos está manifestando Joel es que lo muestra como casi un hereje, pero tampoco como hereje, sino como... Realmente no creo que es un hereje. Tiene creencias muy extrañas, Exacto. Pero tiene creencias muy extrañas porque en este momento, pues la verdad es que muchos tienen, o sea, el cristianismo es el mismo, pero no es parecido al nuestro porque no ha desarrollado la misma teología. Ese es el punto, que a veces nosotros pensamos, y lo pensamos con ellos, los pensamos con los reformadores, lo pensamos con todo el mundo antiguo, ¿no? Pensamos que ellos tenían todo lo que nosotros tenemos hoy y que debían pensar así por lógica. Ellos eran ellos, entonces, ¿por qué no piensan igual? Si eso es lo ortodoxo, eso es lo que debe ser y eso es lo evidente. Pero no es así de sencillo. Por eso es la dinámica histórica, ¿no? Sí, son dos cosas ahí. Una es el biblicismo. Creemos que si uno estudia la Biblia, pues le sale toda la doctrina así nomás de la Biblia, sin más. No, eso es una dinámica, como tú dices, histórica. No es así de sencillo. No se interpreta la Biblia privadamente, una persona o una generación. Es a través de generaciones. Y la verdad requiere muchos herejes porque nosotros no pensamos en estas cosas. Los herejes nos retan con sus herejías. Y los cristianos tenemos que responder estudiando duro la Biblia como no lo estábamos haciendo para refutar a los herejes. Esa es una de las dinámicas ahí que pues somos biblicistas. La otra es en cuanto a la historia. Nos gusta mucho ver cómo lo hacemos como si fueran cuentos de superhéroes, ¿sí? Que todo lo hacen bien o hacemos hagiografía, los vemos como héroes. Queremos ver a Martín Lutero como una gran persona que siempre tuvo denuedo, siempre se enfrentó, se levantó, hizo todas las cosas bien, nunca cometió un error, nunca dijo nada grosero, nunca escribió cosas que pues luego contra los judíos malvadas, no hizo nada de eso. Fue un gran hombre de Dios, clavó esas tesis y se disparó la reforma y quedamos ya perfectos después. Así queremos a veces la historia. Y es mucho más complicada y mucho más interesante que eso, porque estos son personas que luchan, personas que no entienden, personas que se confunden, personas que dependen de Dios y tienen éxitos y tienen derrotas a la misma vez. Y eso es muy real en cuanto a Orígenes. Y personas que necesitan una dependencia de Dios para que el Señor los guíe, digámoslo así, a un conocimiento claro cada vez más, poco a poco, ¿no? Poco a poco, y como uno mismo, ¿no? Uno mismo, a pesar de todo lo que tenemos, de todos los estudios, de todas estas buenas enseñanzas, hace 20 años yo tengo que decir que hoy tengo todas las cosas, pues, mi mente ha cambiado muchísimo, a pesar de que tenía muchos autores, tenía la Biblia, y tengo que decir que en muchas cosas he reevaluado, he pensado, no en lo esencial, obviamente, pero sí en muchas cosas he tenido que pensar y decir, creo que por acá no era la cosa, y yo hice escándalo de algo que no.
que no era tan importante y de pronto en su momento se debatió, fue fuerte, se dieron cosas, pero que realmente no tenían mayor trascendencia, ¿no? Uno va cambiando y va mejorando. Sí, pues eso es lo que uno espera, que pueda, aunque cambie, pues que sea para el bien, que sea para lo mejor. Y esa es la vida cristiana también, así debe ser. O sea, no empiezas con... Dios no te quita todo el pecado, te pone en una lucha, hasta te deja caer para que aprendas cosas. Y en toda esta vida nunca te quita el pecado. Entonces siempre hay campo para mejorar. Es igual con ellos, igual con la historia del cristianismo. No tiene todo, o sea, hasta 1689 no se da la gran confesión bautista de fe. La que nos tenemos. En cuanto a Orígenes, quiero acabar con esto. Listo, hermano, sigue. La verdad es que el pensamiento de Orígenes es a veces muy extraño para nosotros. Si uno no ha estudiado Plotino, si uno no ha estudiado Platón, si uno no sabe cómo estaban pensando en ese momento los filósofos, es muy extraño. Y no muchos quieren entender de qué se trata. ¿Por qué? Pues porque lo condenaron y pues quizás lo más seguro es que es un hereje, un filósofo y no es un cristiano. Entonces buscan más bien algo con que despedirlo y seguir con lo que más les interesa. Y el problema que yo tengo es que me interesa mucho a Orígenes. Entonces vamos a seguir después con sus escritos si se puede y hablar más de él, porque realmente creo que es muy importante para este periodo de la iglesia. Listo, hermano, terminamos hasta ahí. Listo, sí, hermanos, terminamos con Orígenes. La próxima semana entonces empezamos a ver los escritos. Terminamos con Orígenes, terminamos su vida, parte de su teología, sus conflictos, lo que se piensa en relación a la iglesia hoy día. Y bueno, tratamos de hacer justicia a la concepción clara de lo que él realmente pensaba. Y el próximo lunes, ¿qué veremos, Joel? Vamos a hablar más de lo que escribió y cómo pensó y cómo hizo. Vamos a hablar de su gran libro sobre los principios, vamos a hablar de su interpretación alegórica, qué es lo que buscaba, qué es lo que motivaba eso y cómo le resultaba, a ver si hablamos algo de eso. Animo a los hermanos, a los oyentes que nos sigan acompañando realmente estas enseñanzas o este viaje histórico que estamos haciendo, nos ayudan a comprender más qué es lo que estaba pasando en los primeros siglos y nos ayudan a comprender cuando leemos, por ejemplo, libros de historia, cuando vamos leyendo todo esto, cuando hablan de alegoría, cuando hablan de literalismo, cuando hablan de biblicistas, de todo esa terminología, teología sistemática, cómo se relaciona. Esto lo vemos a través de la historia, no es una cosa que simplemente llegó, sino que lo vemos a través de la historia y esta es una muy buena oportunidad. Hermano Joel, muchas gracias. Gracias. Entonces, hermanos, les informo, mañana tendremos batalla por la pureza sexual a las 8 de la noche. Estamos con los hermanos de Costa Rica, el hermano Franklin Mosquera, entonces les animo a que nos acompañen. El miércoles siguen las damas con el libro a las 6 de la tarde, Mujeres conforme al corazón de Dios. El jueves seguimos en oración con el diácono Rodolfo Barón, haciendo un análisis, estudiando y reflexionando sobre la importancia de oración, donde ustedes pueden poner sus peticiones. Y el domingo transmitimos los cultos en la mañana. Que Dios los bendiga.